Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Toque Final en la edición de este domingo. Como siempre, transmitimos de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas. Ernesto Martínez, un servidor, acompañado de mi gran hermano Vianney Marcelino. Saludos, Julio Ernesto, buenas noches. Sí. Y saludar a los amigos televidentes. Esa gran teleaudiencia que siempre espera este espacio a esta hora los domingos. Este es un verdadero toque final, como se llama el espacio, con Julio Martínez Pozo. Sus diferentes enfoques, ¿verdad? Bueno, enfoque de la semana, segmentos. Tenemos las 10 principales, las 3 preguntas, hoy dedicadas con la abogada Wendy Lora, para tratar un tema que tiene, yo diría, decepcionado a muchos dominicanos, que es la famosa, el penal abreviado. Cuando tú negocias, conocido verá con otros ejemplos de países, que aquí lo que se ha convertido es en un perdón, no un juicio penal abreviado. Es decir, en una negociación, toman toman la justicia para negociar con personas que le han fallado a la sociedad dominicana. Mira una cosa. Porque lo primero es que tú tienes que ser un acusado confeso. Sí, mire, yo cometí el hecho. Yo estoy dispuesto a devolver una parte del dinero, pero por favor trátenme suave, que no quiero ir a una cárcel. Yo hago lo que ustedes me digan. Entonces, se le buscan la vuelta, las formas y maneras de que esa persona salga lo mejor posible. Un juicio penal abreviado, le tumban unos años, prisión domiciliaria, y en algunos casos ni siquiera a eso llegan. Pero mira, simple y llanamente negocian y se van para su hogar. Hay algo que en la historia se conoce como la Inquisición, ¿verdad? Que es una forma de la iglesia, porque necesitaba en un momento recursos para construcciones de catedrales y eso, y tú podías comprar tu perdón. Tú hacías un aporte y tú lograbas salir libre de pecado, sin problema, ¿verdad? Por esa contribución. Recuerda, Julio Ernesto, que todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Pero ¿qué pasa? Eso ocurría en la Inquisición, y el trato que le dio la iglesia en su momento, la justicia es de manera distinta. Usted decide declararse culpable de un hecho y devolver una parte. La justicia lo que puede hacer contigo es una negociación en función de decirte, mira, fulano, a ti te tocan 20 años de prisión y devolver todo el dinero que te robaste. Pero como tú decidiste declararte culpable, no va a ahorrar mucho tiempo de juicio. Vamos a hacer lo siguiente: declárate culpable. Yo de ese penal abreviado de 20, nada más te voy a poner 2 años. 3. O 3, y tú me vas a devolver el dinero. Entonces, espérate, pero la modalidad es 3 años. 2 años suspendidos, entonces tú solamente vas a pagar uno y lo vas a pagar al paso ese dependiendo año. de la característica de cada país. La República Dominicana no. Yo me robé miles de millones y devuelvo un menudo, y yo ni siquiera voy a juicio. No, pero no tan solo eso, no que no va a juicio. Eso no es justo. No que no va a juicio, es que esa persona va a un restaurante y se siente, su mesa está continua a una mesa de una persona que no ha tenido ningún problema con la ley. O sea, esa persona hace su vida normal. Sí. Esa persona anda por ahí comiendo bueno y bebiendo bueno. Entonces hay un señor ahí que dijo que está devolviendo unos cuartos y el Ministerio Público lo ha perdonado, tranquilo. Sabrá Dios lo que se llevó para su bolsillo y el menudo que está devolviendo, que dice que fueron 20 que devolvió. El que devuelve 20 millones. El que devuelve 20, tú sabes cuánto se llevó, más o menos, ¿verdad? Tú sabes que supuestamente dicen que el que devuelve parte de lo robado no devuelve ni siquiera un 10%. Sin embargo, uno de esos que está viviendo la Dolce Vita, la vida loca, disfrutando de los cuartos que él dijo que se robó, en uno de los interrogatorios dijo que le dio unos cuartos a un candidato presidencial llamado Gonzalo Castillo. Ahí está Gonzalo Castillo, cayó preso, está cogiendo un juicio, y ese bandido anda por ahí disfrutando. Eso hoy vamos a dedicar en gran parte de nuestras 3 preguntas. Mientras tanto, Vianney, la República Dominicana, como siempre, se destaca en FITUR, ¿verdad? Es el principal evento
de promoción e inversión de la República Dominicana como destino turístico, en donde no solamente logramos el éxito de proyectar la cantidad de hoteles, de nuevas habitaciones, de inversión inmobiliaria que se va a hacer para los próximos años, sino que aprovechamos también para nosotros vender nuestra marca país, nuestra cultura. El dominicano no es solamente que tiene playas bonitas, para que el turista venga a ponerse rojo como un camarón. Sí. Nosotros también vendemos gastronomía, sancochos, platos típicos. Nosotros también somos un país que es alegre a través del merengue. Merengue y la bachata. Dos patrimonios de la humanidad, merengue y bachata. El dominicano tiene que vender otros atractivos porque estos mercados cercanos al nuestro se están volviendo muy competitivos. Sobre todo el de México. Y este no es el único país que tiene playa bonita, ellos también lo tienen. Claro. Entonces ya nosotros tenemos que ir presentando ofertas más atractivas que puedan atrapar al turista. Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de los atractivos que vendemos en estos escenarios internacionales. Y siempre nos alegramos que este evento sea cada vez más exitoso. Hay cosas que hasta se nos han salido de control. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por las críticas que siempre tienen estos eventos, porque se entiende que hay muchas personas que están y no deberían estar, o que no tiene sentido que estén. Se ha convertido en una vitrina. Pero, independientemente de eso, lo importante es que nosotros estamos haciendo presencia ante un evento exitoso que simboliza el aparato, es decir, la fuente de la economía de la República Dominicana, la principal, que es el turismo. Tú sabes que no se le puede prohibir a nadie que vaya a Fitur para subir fotos y videos a sus redes y que vean que está allí, en la feria de turismo más importante en lo que respecta a la proyección de la República Dominicana sobre este tema. Tú sabes, Julio Ernesto, que se ha criticado bastante esto, pero prácticamente hacen una especie de gira aérea, porque las giras son terrestres, en autobuses que se dirigen a playas, a balnearios y a ríos. Esta vez es una gira aérea que se dirige a Europa. Sí. Ahí en Fitur tiene que haber, Julio Ernesto, ¿cuántas personas tú crees que están allá? Oye, las líneas aéreas hacen su agosto en enero con el tema de Fitur. Esos aviones se van fletados. Van fletados. Era Europa, el otro es, Iberia. No, claro, fletado. Y esa gente van allá, y también el tema de los hoteles allá, la ocupación hotelera está, ¿verdad?, está bien frondosa. Pero no se le puede prohibir, hay gente que van allá, no sé a qué, lo toman como vacaciones, lo toman para frontear, lo toman como vitrina, pero hay que dejarlo tranquilo. Sin embargo, lo importante es lo que representa Fitur para la República Dominicana en materia de inversión turística. Y sobre todo, nosotros tenemos que seguir peleando en la región del Caribe porque hay una situación. Aún México está por encima de nosotros. México es un monstruo, señor, en cuanto a ofertas turísticas, tanto a viajeros que lo hacen por aire y a cruceristas. Sí, hay muchos países, está México, Brasil, Colombia. Sí, claro. Entonces, nosotros vamos a decir que estamos en un segundo lugar, tratando de competir con México, pero hemos avanzado, porque incluso en materia de la región del Caribe, somos el principal atractivo turístico. Sí. Claro, en la región del Caribe. Lo somos, gracias a Dios aquí contamos con aeropuertos internacionales, contamos con una oferta hotelera muy buena y muy variada, contamos con las terminales de cruceros también. Sí. De hecho, se anunció que vinieron por los puertos unos 2.8 millones de visitantes a través de embarcaciones, y sobre todo el avance que hemos tenido en cuanto a ya lograr por lo menos un visitante por cada residente en la República Dominicana. Cada año son más las personas que nos visitan y hemos avanzado en materia de turismo. Fitur es un escenario ideal para nosotros poder hacer esas negociaciones, sobre todo, y atraer cada día más turistas a la República Dominicana. El turismo es una gran industria que no necesita chimenea, como se dice. Es una industria, sobre todo, que se basa en
un buen servicio y mostrar bondades y reales atractivos a aquellas personas que eligen la República Dominicana como su destino turístico por excelencia. Bueno, vamos a hacer una pausa para retornar ya con el contenido que tenemos propuesto para cada uno de ustedes. Es el momento de presentarles a ustedes las noticias nacionales y del extranjero más importantes de toda la semana en las 10 principales. República Dominicana amplió su participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 con un interés marcado de lograr mayor inversión y diversificación en nuevos destinos como Pedernales, Miches y Punta Bergantín. La edición 46 de esta feria, que es la más importante de la industria del turismo mundial, abrió el pasado miércoles, momento en el que fue inaugurado el stand dominicano. Además, fue visitada por los Reyes de España. Durante FITUR 2026, Banreservas, Popular y BHD presentaron informes que destacaron su compromiso con el desarrollo del turismo en la República Dominicana. Banreservas, en particular, informó que sus activos superaron los 1.282 billones de pesos al cierre de 2025, consolidándose como la principal entidad financiera del sistema bancario dominicano. El vicepresidente del Consejo de Directores de Banreservas, Jean Antonio H., destacó la fortaleza financiera de Banreservas y su peso real en la transformación del sector turístico dominicano. En tanto, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, el Banco Popular Dominicano reafirmó su posición como principal aliado financiero del turismo en la República Dominicana. La entidad informó que su cartera total dedicada a este sector alcanza los 1.900 millones de dólares, cifra que incluye tanto los financiamientos directos del banco como los otorgados por Popular Bank, su filial internacional con sede en Panamá. Con su presencia en FITUR este año, el Banco Popular reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo dominicano. De acuerdo con un reporte presentado por Christopher Paniagua, presidente del Banco Popular, gracias a este respaldo financiero, sus clientes han podido construir y renovar más de 32,000 habitaciones hoteleras, además de fortalecer y diversificar la oferta turística complementaria, impulsando proyectos vinculados a servicios, infraestructura logística y experiencias asociadas al ecosistema turístico. Mientras el Banco BHD efectuó el tercer foro BHD de Turismo e Inversión con el tema Tendencias del turismo en el Caribe, más allá del turismo de costa, en FITUR 2026. Steven Puig, presidente del Banco BHD, presentó durante el desarrollo de la actividad su visión global sobre el posicionamiento y oportunidades del Caribe como destino. Explicaron las principales tendencias que marcará el turismo caribeño en los próximos 10 años y describieron los patrones de comportamiento del viajero internacional y sus expectativas en cuanto a un destino turístico. De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, informó que a la fecha las operaciones ya logradas de manera conjunta de los tres bancos en FITUR 2026 vinculadas al sector turístico ya alcanzan los 240,000 millones de pesos, un dato que refleja la confianza del capital en la evolución del destino. Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó ONU Turismo. Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1.900 millones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas. La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaika Al-Nowais. Si bien Europa sigue siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas, Sudamérica registró una subida del 7% de las llegadas internacionales, con 39,2 millones impulsado por Brasil.
La recién aprobada ley que autoriza el pago de deudas por obras estatales ejecutadas a pequeños contratistas volverá al Congreso Nacional al ser observada por el presidente Luis Abinader. En su decisión, el mandatario sostiene que la ley ordena desembolsos sin establecer montos exactos, sin identificar fuentes de financiamiento y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles. Otro punto crítico señalado por el Ejecutivo es la ausencia de delimitación temporal al no establecer una fecha de corte a partir de la cual se consideren las obras a pagar. La ley abre la posibilidad de incluir reclamaciones de cualquier periodo, incluso obligaciones que pudieran estar prescritas. El mandatario indica que el texto aprobado incurre en inconsistencias jurídicas y presupuestarias que ameritan una revisión integral antes de cualquier ejecución. Abinader sostiene además que la ley pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez, delegando esa comprobación a un momento posterior. El eje de la observación presidencial descansa en la legalidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal. El jefe de Estado precisa que se invierte el orden prudente que debe regir el gasto público. Reconocer primero y verificar después expone al Estado a asumir compromisos sin conocer su magnitud real ni su impacto sobre el presupuesto general de la nación. Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, la Conferencia del Episcopado Dominicano, en su carta pastoral, exhorta a una renovación profunda del compromiso bautismal como respuesta a los graves desafíos sociales que afectan al país, entre ellos la crisis familiar, la corrupción, la injusticia y la violencia. El documento titulado Renovación y Compromiso Bautismal desde una perspectiva sinodal enfatiza que el pecado y la injusticia no tienen solo una dimensión individual, sino también social. En este sentido, los obispos expresan su preocupación por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales. Las manos manchadas por la corrupción, afirman, han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana. Asimismo, llaman a la justicia actúe sin privilegios ni impunidad para nadie y que la justicia sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción, destacando la necesidad de que el bien común prevalezca sobre intereses particulares. Además, el episcopado hace un llamado firme a la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando toda forma de violencia y exclusión y exhortando a la sociedad a asumir una responsabilidad colectiva frente a estas realidades que atentan contra la vida y la esperanza. Creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno hubiera perdido el rumbo y la dirección del Estado dominicano y hay cosas que son preocupantes, fue la crítica del expresidente Danilo Medina a la gestión actual gubernamental al enumerar una serie de factores que consideró negativos, especialmente en el sector económico. Argumentó que el país atraviesa por momentos críticos y las medidas tomadas por la administración presidencial no resultan favorables ante el panorama descrito. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba, ahora con pico hacia arriba, subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios, enfatizó. Las declaraciones recientes del expresidente Medina han generado una ola de reacciones en la sociedad dominicana. Legisladores del oficialismo y partidos aliados rechazaron las críticas del expresidente a la situación económica del país y defendieron el desempeño del gobierno, al tiempo que coincidieron en la necesidad de abordar con responsabilidad una reforma fiscal integral que garantice la estabilidad y el crecimiento sostenido de la economía dominicana. Uno de los primeros en responder a los pronunciamientos del exmandatario fue el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien defendió la política económica actual e invitó a Medina a recorrer el país para constatar el desarrollo de las provincias. De igual forma, el senador Ramón Rogelio Henao sostuvo que no existe una crisis económica, aunque reconoció alertas que obligan a discutir una reforma fiscal pendiente, advirtiendo que seguir postergando ese debate en el Congreso resulta irresponsable. La República Dominicana pudiera experimentar este año el mayor crecimiento entre las economías de América Latina y el Caribe, excluyendo a Guyana, esta última favorecida con las explotaciones petroleras en su territorio. El Producto Interno Bruto, PIB del país, se expandirá un 4.5% en 2026, una cifra superior a las de economías de la región como Panamá, con un 4.1%, Argentina 4%, Paraguay 3.9%, según las estimaciones del Banco Mundial. Los datos del organismo contenidos en su informe
informe Perspectivas Económicas Mundiales reflejan que el PIB dominicano podrá crecer por encima del promedio esperado para Centroamérica, 3.6%. El organismo multilateral señaló además que Haití podría crecer un 2% en 2026, luego de acumular al menos 3 años de contracción económica. En contraste, Guyana encabeza la región con una proyección de crecimiento del 19.6%, impulsada por el auge de la industria petrolera. Las proyecciones del Banco Mundial coinciden con las del Fondo Monetario Internacional, que también prevé un crecimiento del 4.5% para la economía dominicana en 2026, con una inflación dentro del rango meta de 4% más o menos 1%. Ambos organismos posicionan a República Dominicana como un referente regional en términos de crecimiento y como un destino atractivo para la inversión internacional. La tarde del pasado lunes se confirmó el fallecimiento de Manuel Rivas, quien se desempeñó como director de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA durante el periodo 2012-2016. Rivas fue presidente del PLD en Santo Domingo Oeste, aspiró a la alcaldía de este municipio en las elecciones de 2016 sin lograr la candidatura debido a un acuerdo electoral entre su partido y el Partido Revolucionario Dominicano. Rivas enfrentaba complicaciones de salud debido al cáncer, enfermedad contra la cual luchó durante un tiempo considerable antes de su deceso. Su nombre cobró notoriedad pública no solo por su gestión administrativa, sino también por el proceso judicial derivado del asesinato del abogado Junior Ramírez en 2017. A pesar de que en el año 2024 recibió una condena inicial de 2 años de prisión, la situación legal de Rivas dio un giro definitivo cuando la Suprema Corte de Justicia decidió descargarlo de toda responsabilidad penal vinculada con la muerte del abogado y profesor universitario. El tribunal determinó que no existían los supuestos actos de corrupción administrativa que se le imputaban originalmente y que los hechos presentados por la parte acusadora no constituían ilícitos penales. Se elevó a 45 el número de personas fallecidas tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en el sur de España, mientras la investigación se centra en discernir si una rotura de la vía ocasionó que los últimos vagones de un tren de la compañía Irgio descarrilaran hasta invadir el rail contiguo por el que pasó pocos segundos después otro tren Alvia. Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos, incluido un menor, en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo. La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía Irgio de origen italiano, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus 3 últimos vagones e invadió la vía contigua, por lo que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con 184 pasajeros a bordo, compañía española, que tenía como destino Huelva, que también descarriló. El accidente se produjo en una recta cuando los trenes viajaban a 200 kilómetros por hora, por lo que el impacto fue brutal. Un accidente que tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el presidente de Irgio, Carlos Bertomeu, han calificado como raro y difícil de explicar, ya que ocurrió en una recta sobre un tramo que se acabó de renovar el pasado mes de mayo. Además, el tren de Irgio que provocó el accidente fue revisado el pasado 15 de enero. Bajo el lema Un espíritu de diálogo, se realizó el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, en un ambiente marcado por una fuerte tensión geopolítica y comercial. La reunión anual del Foro Económico Mundial se extendió hasta el 23 de enero y congregó a cerca de 3.000 líderes políticos, empresariales y sociales de más de 130 países. El presidente francés Emmanuel Macron hizo la advertencia más citada del foro sobre el alejamiento del multilateralismo en su discurso. Es un cambio hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y donde la única ley que parece importar es la del más fuerte, dijo Macron, resumiendo las preocupaciones europeas sobre el creciente unilateralismo. En un discurso muy comentado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, también habló de cambio irreversible. El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición, y el viejo orden mundial no va a volver, dijo Carney. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a ambas partes a evitar la escalada, al tiempo que advirtió de los riesgos para la cohesión occidental. En tanto, la primera jornada de Donald Trump en Davos estuvo marcada por su cambio de postura sobre Groenlandia, cuando anunció que ya no impondrá aranceles a Europa y descartó una acción militar para arrebatar a Dinamarca esa isla rica en minerales. El mandatario explicó el giro tras alcanzar un marco para un futuro acuerdo, después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Anunció que desiste de los aranceles previstos para el 1 de febrero contra varios países europeos, entre ellos
Francia, Reino Unido y Alemania, que se oponían a sus pretensiones. Asimismo, el presidente estadounidense firmó en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajará con Naciones Unidas. Además, el presidente Trump afirmó al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky que el encuentro para abordar el fin de la guerra en Rusia en Ucrania ha sido bueno y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz. Finalmente, los esfuerzos del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia han ampliado las divisiones entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, desde Rusia esta tensión se mira con cierta alegría, aun cuando esto podría tener graves ramificaciones de seguridad para Moscú, que codicia su propia presencia en el Ártico. El Kremlin afirmó que Trump pasaría a la historia si tomaba el control de Groenlandia, un territorio danés autónomo. El enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, elogió el colapso de la Unión Transatlántica, mientras que el deslenguado expresidente Dmitry Medvedev bromeó sobre el empobrecimiento de Europa. Dmitriev comentó en X que Putin entiende la lógica de Estados Unidos sobre Groenlandia, haciendo referencia a un discurso en el que el líder del Kremlin dijo que los designios de Estados Unidos sobre Groenlandia tenían profundas raíces históricas. En un sorprendente artículo, el diario estatal de Rusia está lleno de elogios a Trump y critica a los líderes europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia por Estados Unidos. Vamos a un corte de publicidad para entonces retornar con más contenido aquí en este espacio Toque Final. Bueno, el pasado 21, día festivo, Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los principales eventos religiosos que simboliza nuestra historia, nuestra cultura, claro, porque católica. Es la protectora del pueblo dominicano. Sí, señor. Entonces, es un escenario siempre que desde Higüey aprovechan las principales figuras para estar presentes por un tema de salud. El presidente de la República no estuvo, tenía gripe. Estuvo allá. Una gripe jodona que está dando. Esa gripe tan bromona. Todavía a mí me queda un poquito de tos. Entonces, vamos a escuchar, aparte de esa ceremonia de Castro Martín, que es el obispo de la diócesis de Higüey, mi rector, pues fue rector de la Universidad Católica Santo Domingo. Qué bien. O sea, tú un hombre de la iglesia. Es tu líder y guía también, Castro Martín. Sí, vamos a escucharlo ahí y a ver para que usted vea lo que dijo esta semana. Hay un liderazgo fuerte por nuestro proceso democrático. Hay hombres que pueden ser presidentes del país, pero también hay mujeres que pueden lograr ser primeras mandatarias del país. Hay muchas mujeres preparadas. Entonces, ¿a quién él se refirió? Porque ella estaba Carolina Mejía y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta Raquel Peña. Aunque mire... ¿A cuál de las dos? Bueno, habría que ver, habría que hablar ahí con Lucibel Ávila para el tema del lenguaje corporal. Sí. Los mensajes, es decir, el lenguaje no verbal. Porque Castro Marte la primera que saluda, si repetimos el video, es a Carolina Mejía. Pero supone que la que estaba ahí en representación del poder era la vice. Vamos a ver, esta Peña, mírela ahí. Carolina, luego a quien está al lado de Carolina. Esa es Karina Aristi, ¿verdad? La alcaldesa de Higüey. Y entonces a la vice. Ahí entonces después sigue. Rápidamente, como fríamente la saluda. Y ahí se queda después con la primera dama. A la primera dama. Sí. O sea, con mucho cariño a la primera dama y con mucho cariño a Carolina Mejía. A veces el orden de los factores no altera el producto. O sea, no tuvo que ver a quién saluda primero, a quién saluda después. Pero mira, viene más allá. Dependientemente de si es Raquel o si es Carolina, estamos hablando de dos proyectos presidenciales. Sí.
el cual entonces también Castro Marte dijo que también las mujeres están preparadas para llegar al poder. Tú sabes que... Ya hace un tiempo que las mujeres están preparadas. No, siempre han estado preparados, pero parece que las posibilidades, según interpretamos al arzobispo, están más cerca ahora. Aunque mucha gente vea dos proyectos presidenciales distintos de un mismo partido, todo el que conoce el entorno de la vicepresidenta en Santiago, todo, tú sabes que son el mismo sector de Hipólito Mejía. Es lo mismo. Por eso mucha gente entiende que difícilmente puedan ver a Raquel y a Carolina enfrentadas. Tal vez en una primera etapa porque ambas tienen el mismo interés, el mismo proyecto y tienen que tirar para adelante. Pero a la hora de la hora es un proyecto que no tiene mucha diferencia en cuanto a los apoyos. ¿Por qué? Bueno, ese mismo sector que hoy está detrás de la vicepresidenta es un sector que ha estado cerca de Hipólito Mejía. El Grupo de Santiago. Así le llaman, el Grupo de Santiago. El Grupo de Santiago, aunque ya también hay grupos hay entornos de la capital también. Claro que sí. Porque Santiago tiene un orden de importancia, pero un proyecto presidencial no depende solo de Santiago, del Cibao, sino depende del país entero. Depende del país. Okay. Y bueno, ahí está parte de la realidad en donde también lo de la iglesia se refleja en términos políticos. Tú sabes que a mí me gusta, yo todavía me identifico con la iglesia de López Rodríguez en cuanto a la fijación de posiciones. Tenía una actitud crítica. Tú sabes que cuando hablaba López Rodríguez hablaba a la iglesia. Era como una voz oficial autorizada. Ahora hay como diferente. Hay dos ahora. Que decían que a López Rodríguez lo único que le faltaba era ponerse la gorra del Partido Reformista. Pues decían que el hombre tenía... No, que el hombre era medio balaguerista. Siempre decían eso. Bueno, sobre todo del PRD vienen esas acusaciones. Pero a mí me gustaba siempre la posición crítica. Es decir, que cuando tenía que tirar un ramplimazo, porque la iglesia siempre ha tenido una postura que la gente la visualiza como decente. Pero no, cuando había que decir algo contundente no tenía problemas. Entonces tenía como mediador a un concertador que se llamaba Monseñor Agripino Núñez Collado. Es decir, era una iglesia cuestionada en torno a dos líderes. Ahora uno ve a un Castro Marte que es el que fija posiciones más de orden crítico y político. Más frontales, sobre todo algo para el gobierno. Pero no necesariamente porque también dice cosas buenas del gobierno ahora. Claro. Y de hecho, fíjate que la conferencia del episcopado fue crítico y cuestionó el tema de la transparencia por el escándalo del SENASA. Pero también habló de la corrupción, de la violencia interfamiliar y de la delincuencia. El caso de Diplán, Monseñor Diplán, que es el hombre del Papa León, el arzobispo, sí, fue el Papa León que lo trajo de La Vega a la zona metropolitana. Entonces él fija una posición, pero él se va más al tema de las desapariciones, de ese tipo de cosas, pero tú no es una figura que tú hayas escuchado que políticamente o de temas sociales controversiales el hombre fije una posición, pero vamos a ver ya más adelante en todo lo que pasa, pero ahí vemos que la iglesia fijó su posición en torno a un tema en Higüey. Quiero aprovechar que estamos en el enfoque para hacer un pequeño paréntesis, Vianney, porque al igual que mucha gente que nos sigue y tú sabes que ha habido unas publicaciones de un sector del Colegio Médico Dominicano que ha venido cuestionando la gestión del Hospital Félix María Goico, incluso con unos niveles de exageración. Por eso no siempre, cuando usted escucha una información de diferentes medios de comunicación, usted puede sellarla como una verdad, porque puede ser una información que viene de dos caminos. Una es la que se conoce como la información errónea y otra es la desinformación. Cuando es errónea es cuando yo de manera, sin querer,
digo algo convencido de que es correcto y no lo es, porque escuché mal, sí, pero que no tengo la intención de hacer daño. Pero ¿qué es lo que plantean? Pero la desinformación sí es cuando yo intencionadamente sé que lo que estoy diciendo está distorsionado y busco hacer daño. Bueno, según lo que ha planteado el Colegio Médico Dominicano, un sector, ese hospital, parece que la nota la basaron fue de Juan Luis Guerra, del Niágara en bicicleta, de mucha precariedad, de que no hay de nada. Es decir, planteando cosas que el que le escucha puede creer que es verdad, sabiendo que nosotros arrastramos un pasivo histórico en materia de salud. Pero cuando usted ha ido a ese hospital, al hospital de los billeteros y a Consuelo, de 5 años a la fecha o de más, un tiempo para acá, usted no ha visto otra cosa que una transformación constante de ese hospital. Ese hospital ha pasado de menos a más. Sí, y totalmente transformado. Y donde lo más importante es dar servicios óptimos de salud con calidad integral. Y ellos han cumplido con esa meta. Claro. Entonces, yo no cuento cuál es la situación. Seguro que alguien lo quiere en el hospital. Miren, a veces alguien lo quiere. Uno se pregunta, ¿qué hay detrás de hacer daño con esta campaña sucia contra el Hospital Félix María Goico? Alguien lo quiere para ir a desbaratarlo y dañar eso. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de eso? El colegio médico, así como sale celosamente en defensa de su sector, que son los médicos, también tiene que ponerse en lugar de los gestores de hospitales. Mire, antes, para yo nombrar un director del hospital, o sea, me refiero a Estado, el gobierno, tenía que ser un médico de prestigio que se destacó en su profesión dentro de la República y hasta afuera. Yo le ponía el nombre de ese señor, lo ponía a dirigir y hoy, de hecho, la mayoría de los hospitales tienen nombre de médicos prestigiosos y exitosos de la República Dominicana. Hoy en día, un director exitoso de un hospital es aquel que tiene la especialidad de la gestión hospitalaria. Si manejar un hospital no solamente basta con que usted sea un profesional de su área, sino que usted tiene que manejar prácticamente todo de un hospital. Y cuando usted va a ver resultados que usted va, lo que usted lee, el disparate que viven escribiendo ahí, en campaña con ese hospital, y usted se acerca y ve lo que tiene ese hospital, usted se va a encontrar con un antes y después. Asimismo, como ustedes son celosos para reivindicación de médicos, ustedes también tienen que ser celosos para que los médicos cumplan con su deber. Porque también cuando se le exige a algún médico que cumpla, o que le quieren poner un horario, o que le quieren poner a que indique que cuándo sale, cuándo se ve, todo ese tipo de cosas, que ustedes quieren hacer huelga. Y así mismo también, como depende de una buena gestión hospitalaria, de un gerente de hospital, el éxito de un hospital depende también de sus profesionales, de que cumplan, de que sean eficientes, y ahí en eso ustedes como que se descuidan. Así que de verdad que me pregunto quién es que está detrás de eso, cuáles son las malas intenciones, porque cuando usted se va a la realidad y todo el que ha ido y conoce ese hospital sabe que lo único que ha hecho es transformarse. Así que ese es el enfoque. Mientras tanto, vamos a una pausa. Bueno, vamos a conocer nuestro segmento, no lo más esperado, las 3 preguntas. Hoy, pues, enfocada a lo que tiene que ver con el proceso penal abreviado, que en la República Dominicana se le ha dado otro giro, un giro de perdón. Yo me robo 1.000 millones, devuelvo una chilata, digo que fulano y fulano yo le di tanto y que yo era cómplice de ellos, entonces no me hacen un juicio penal abreviado en donde me hacen ni siquiera una condena simbólica, simplemente ya yo puedo disfrutar de las riquezas que yo admití que me robé, y si menciono unos nombres, sobre todo de vínculos políticos, al político es que agarran y apresan, y a mí me perdonan. Entonces eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, nada más y nada menos por un ministerio público. Eso obvio que ha generado mucha decepción por parte de la ciudadanía, y esta vez nos fuimos a preguntar a la abogada Wendy Lora sobre
este tema, tomando en cuenta que recuerden que esta semana hubo un individuo de eso que dijo que devolvió 20 millones, admitió culpabilidad y todo bien, todo nice. Con el tipo no hay problema. Mientras tanto, vamos con las 3 preguntas. ¿Qué piensas sobre la continuidad de la práctica de eximir de persecución penal a confesos coautores de crímenes por testimonios de colaboración con el Ministerio Público cuya veracidad no ha sido contrastada en un juicio contradictorio? El Código Procesal Penal ciertamente permite lo que es la figura del criterio de oportunidad, que es la que permite que en los casos complejos y en determinadas circunstancias se pueda eximir a una persona de responsabilidad penal. Ahora, como tú señalas en tu pregunta, cuando se habla de la coautoría, en principio no sería posible dar un criterio de oportunidad a un imputado que se considere coautor, porque el coautor es alguien que tiene la misma responsabilidad penal que la persona que se persigue. Entonces ahí se estaría violando el debido proceso en esos casos. Una colaboración de un presunto criminal da potestad a jueces y fiscales a evadir las sanciones contempladas en el Código Penal o, en cambio, lo que pueden hacer es atenuar las penas contempladas luego de verificar la calidad de la presunta colaboración recibida. Es importante distinguir lo que es el rol del juez y el rol del fiscal. El juez no puede emitir una decisión más allá de la que el fiscal pide, porque tiene la obligación de mantener una correlación entre la acusación y la sentencia. Por ende, si el fiscal pide un criterio de oportunidad, el juez lo único que puede hacer es validar si se dan las condiciones para aprobarlo o no, pero no podría colocar una condena cuando el fiscal no se lo ha pedido. En este caso, perfectamente la solicitud podría ser un tema de una sanción distinta, pero el juez no puede poner una sanción cuando el fiscal no lo pone. En el caso del fiscal, específicamente, se supone, y eso es la regla del Código Procesal Penal, que cuando prescinde de la persecución penal por una colaboración, esa colaboración tiene que ser esencial para conseguir la condena del caso o inclusive para lograr que se evite el delito. Es lo que dice la ley. ¿Puede ocurrir tal atenuación al margen de un proceso penal abreviado? ¿Qué se observa en el derecho penal comparado sobre este aspecto? Cuando hablamos de un proceso penal abreviado, estamos hablando de un caso en donde en la etapa intermedia, dícese, sin un juicio de fondo, la persona acepta los hechos y se pone de acuerdo con el Ministerio Público con la pena, que pudiera ser simplemente aceptar los hechos y discutir la pena. Ahora bien, recuerda que nuestro Código Procesal Penal en principio se inspira en el Código Iberoamericano tipo, lo que significa que prácticamente en toda Iberoamérica las normas son muy parecidas. ¿Cuál es la situación que tendríamos que preguntarnos? ¿Se está atenuando una pena conforme lo que establece la norma o realmente se está siendo discrecional en elegir a quién se exime de responsabilidad y esto por fuera de la ley? Cuando se lee el Código Procesal Penal y el recién aprobado código en el artículo 377, te da condiciones y te dice que la persecución que se prescinde tiene que ser significativamente menor de la persecución que usted decide continuar. Entonces, eso es lo que los jueces tienen que ver si ciertamente eso es lo que está pasando en la actualidad. Vamos a una pausa, a retornar con los minutos complementarios. Bueno,
Vianey, ya arribando a la etapa final de la entrega de hoy de toque final. Mire, esta semana también se produjo un aniversario celebración de aniversario del Tribunal Constitucional. Sí, usted sabe que hubo ahí un evento y bueno, estoy buscando aquí a ver los detalles, pero bueno, uno espera que esa entidad mantenga las alturas de la pasada gestión. Sobre todo la coherencia en lo que a sus atribuciones corresponde. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, ellos, ahí estuvo Napoleón Esteves, obvio, dependiendo de su gestión. Hay unas cuestiones quizás que no sean de fondo, pero sí de forma. He escuchado algunas quejas de esta gestión, ya las que conocemos es algunas sentencias emitidas por este tribunal que son controversiales y cuestionadas por la misma clase jurídica. Y hay unos temas también de fondo que el presidente del tribunal debe ponerle atención. Por ejemplo, hasta por un mínimo detalle. Usted sabe lo que hacía Milton Ray, hasta saludaba a todo el mundo con mucha decencia. Este presidente, diga, le pasa por el lado a la gente y cositas así que mire, que parecen disparatosas, pero, yo no puedo creer pero dicen mucho de una gestión. Yo no puedo creer que es un mal educado, porque ese señor, para llegar a esa posición, tuvo que tirar muchas páginas para la izquierda. Exactamente. Pasar por un centro, por una universidad, hay que tener un número de cosas. Bueno. El técnico, el intelectual, la gente con formación tiene que tener calidad humana también. Y ojalá el presidente tome eso en cuenta, que tenga un poco más de calidad humana. Y ser simpático. Sea simpático, salude, párese, vaya a los departamentos y salude, no salga como un perro por ahí pasillando. ¿Qué es lo que está de sin comparón? mirar a nadie, por favor. Entonces después mañana, cuando no están en el cargo, quieren que todo el mundo lo esté saludando. Sí, señor, así mismo. Así es la vida. Bueno, señores. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Bueno. Así que desearle a todos un feliz descanso y una semana positiva y productiva. Mañana día festivo, día de Duarte. Pásenla bien.